Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en el de sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Fundación Amaya. Hoy 13 de noviembre del año 2022, en que nos convoca el Espíritu Santo a meditar en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo, admirada la gente por el templo de Jerusalén, decía proféticamente: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente así ha ocurrido con su venida, desde antigua con los profetas. Malaquías precisamente hace mención del momento en que llegará el juicio final y la destrucción entre fervientes seguidores de Dios, fieles, creyentes, y quienes por el contrario se alejan de esa santidad, de ese proceso de santificación, y por tanto perecerán en el fuego eterno. En la carta de San Pablo a los tesalonicenses, la segunda de ellas, hace mención nuestro hermano Pablo de su testimonio de vida en Jesucristo y cómo es lo que queda realmente en esta y después de la vida como huella de ese camino en la verdad, el amor y la justicia divina. En el Salmo 98, cuando nos pone en meditación la palabra, hace relación a el Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Sea entonces la palabra de hoy que nos permita meditar en Campus, en el municipio de Jericó, provincia de Cartama, y nuestro Laudato Si, nuestra casa común que nos congrega como templo sagrado de oración, de meditación y de ayuno y acción permanente en gracia de Dios. En la profecía de Malaquías, en el capítulo 3, acerca de la purificación de la comunidad. El Señor ya está cansado de escucharles y todavía ustedes preguntan: ¿qué hemos dicho para que se haya cansado de escucharnos? Pues ustedes han dicho que al Señor le agradan los que hacen lo malo y que está contento con ellos. Ustedes no creen que Dios sea justo. El Señor Todopoderoso dice: voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata, el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor, tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá, y Jerusalén igual se alegrará de ella en otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice: yo vendré a juzgarlos a ustedes, y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan al respeto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 98, en alabanza, el Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
El Señor ha alcanzado la victoria. Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones, ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría al Señor, al Rey, al son de los instrumentos de viento. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes. Que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría delante del Señor, que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. El Señor llega para regir a los pueblos con rectitud. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, entre los versículos 1 y siguientes. Por último, hermanos, se pide por nosotros para que el mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea recibido con estimación, como sucedió entre ustedes. Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal, y en el Señor tenemos confianza en que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que los hemos ordenado. Que el Señor los ayude a amar como Dios ama y a tener en el sufrimiento la fortaleza de Cristo. Acerca del deber de trabajar. Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no hace caso a lo que decimos en esta carta, fíjense en quién es y no se junten con él, para que le dé vergüenza, pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, entre los versículos 5 y siguientes, Jesús anuncia que el templo será destruido. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que le adornaban.
Jesús dijo: vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo, no quedará ni una piedra sobre otra, todo será destruido. En tanto a las señales antes del fin, entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó: tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy, y ahora es el tiempo. Pero ustedes no los sigan. Y cuando tengan noticia de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin. Siguió diciéndolos: una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Pero antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernantes por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlo ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. A algunos de ustedes los matarán y todo el mundo los odiarán por causa mía, pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes para poder salvarse. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad. Y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas que en tales días están embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros. No todas las naciones y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en razón de la terminación del año litúrgico, Dios mediante el próximo domingo, Dominus Dei, día que dominó el Señor, estaremos conmemorando un año más en que el Rey de Reyes proclama su venida triunfante al reino que habita en nuestros corazones. Amén. Y para quedarse siempre. Y que se anuncia una segunda venida. Ya sería la tercera vez que se anuncia, si se toma desde los profetas, ahora con Malaquías, pero también desde el profeta Elías y todos que han hablado del Salvador. El que más habló allí era Juan el Bautista, su primer profeta y hermano, que hace el enlace entre la antigua alianza y la nueva alianza con Cristo. En este llamado, cuando se hace una aclaración acerca del templo, Jesucristo, a quienes se veían maravillados por la obra de arte, por la arquitectura, por esa infraestructura, por la bondad con que fue hecha para recoger allí los lugares de adoración, el culto, los sacerdotes,
la lectura de la palabra, la meditación, que antes se hacía en las sinagogas, ahora se hacía en el templo de Salomón. Y pues ya precisamente para el año en que Jesús, viendo construido el templo y habiendo expulsado a los mercaderes, porque han convertido su templo, que es casa de oración, en casa de mercado, veríamos meditando en estos días, pues también allí lugar para ejercer con maestría la cátedra mística, ser maestro, ser sacerdote, y Jesús profetizando que será destruido el templo. Y de hecho así ocurrió para los años 70, por la persecución a los cristianos. También meditábamos en ello en estos días con el martirio, el testimonio de nuestros hermanos, además del testimonio del mismo Jesucristo. El testimonio de San Pablo, que recoge allí en la segunda carta a los tesalonicenses, precisamente antes de ser llevado a este final, que sería propio, pero que también se vislumbraba un holocausto, pensando en el genocidio, tantas personas que han muerto. Las guerras así lo han confirmado. Nuestros hermanos judíos que han sido desterrados de sus países, muchos han llegado a estos territorios de Colombia, de la Via Yala, de otros continentes, huyendo de Alemania, de la guerra de los nazis, de esa persecución y esa discriminación, de esos poderes políticos sobre todo, por la fidelidad, la lealtad en la fe, tanto los judíos cristianos ya en Cristo, pero los judíos en Yahvé y el rey de los ejércitos, el león de Judá, que también es otro que allí Judas en las narrativas ha hecho mención de hechos similares a estos apocalípticos que habla el evangelista San Juan. Pero de todo esto, que ya para la tercera venida, digamos ya el tercer momento histórico, que sería la segunda venida de Jesús, antes, durante y después de Jesús, es vivir cristianamente, en alma y en cuerpo, además de ser personal el compromiso, es el templo primero que debe estar incólume, no destruido, y permanecer activos en la oración, la meditación, el ayuno y la acción, para que haya esa triangulación allí, meditar, ir a la profundidad del corazón, enriquecer el alma cada día, oración, que es también no solo de palabra como acción creadora, sino oración con la acción transformadora de su propio ser y acompañando a nuestros hermanos para hacerlo. Todo ese movimiento de transformación que se da allí, se da con el ayuno, abstenerse de toda esa egolatría, de todo ese envanecerse, esa vanagloria, de pensar que toda esa obra construida, de que todo eso que está afuera, que es superficial, es suyo. No, nada se ha hecho sin que sea por voluntad del Padre Creador, y nada se va sanando sin que sea por Jesucristo sanador, y nada es santo sino que sea por el Espíritu Santo santificador. O sea que lo que hacemos, en la mención que hacía precisamente San Agustín en el oficio de lectura de hoy sobre la carta a San Pablo, en permanentes momentos, era: de Dios hemos recibido todo, lo que hacemos es devolvérselo en gracia. Por eso nuestro hermano Pablo dice, como testimonio, todo lo que hemos recibido desde la palabra de Dios la hemos llevado a la práctica, entonces ha sido motivo de acción con la comunidad. Se va construyendo el templo comunitario, además de ir trabajando en el templo personal. Y ese templo comunitario es la comunidad cristiana, que reunión de todos, de los bienes, de los servicios, de todas esas ofrendas que se llevan al templo, tanto sirven para el culto, los estipendios, los reconocimientos, pero solo para que se autosostenga. Y lo otro sirve para ser distribuido entre la población, entre la comunidad, los más vulnerables, las viudas, que desde Israel se sabe por quedar solas, muchas de ellas sin hijos, entonces tener que asumir la responsabilidad directamente
como esta viuda ya para el tiempo de Jesús que mencionábamos estos días, que iba ante el juez ayer, que le hiciera justicia respecto de los demás, porque nadie se fijaba en ella, nadie la escuchaba, nadie la atendía. Igual, a el templo llegan personas, llegan nuestros hermanos, y esa es la oración en comunidad, para ayudar a abrazar a quien no tenga esa potestad, esa condición física, mental o espiritual, ha sido débil en la fe, ha sido golpeada, maltratada, entonces tiene resentimientos, culpas, remordimientos, se le ha ido destruyendo mucho la esperanza, las ganas de vivir, el sentido de la vida. Entonces ahí es donde viene la oración que mencionábamos al inicio de la lectura en el maestro Pablo, para poder fortalecernos comunitariamente. Ese templo no es el edificio, es la comunidad en sí mismo, ese tejido social de confianza, de esperanza, de fraternidad, para vivir la vida sacramental. El bautismo, ayudar a otros a que lleguen sus almas a Dios, a Jesús, pues a Dios, para que a través del Espíritu Santo los incorpore en este proceso de vida, de transformar, de crecer, de avanzar, de seguir tejiendo vida eterna. Y eso es lo que nos va a dar la esperanza de seguir hacia un mundo después de este mundo que conocemos, o el que ha existido, que se destruye físicamente, pero aquí lo que no se debe destruir es la unidad en la fraternidad como comunidad, y no se debe destruir la unidad interna de alma, mente y cuerpo. Todas esas ideologías, pensamientos, ruidos que llegan de afuera son afuera. Eso tiene que ocurrir porque son seres también, criaturas de Dios, que han de acontecer para que hagan lo que no se debe hacer, sean antitestimonio, anticristo, sean manera también para servir, bendito Dios, a quienes seguimos caminando, como dice el Salmo, como pueblo, en la gracia del Señor con rectitud, en proceso de santificación. Quien no lo haga, ha de ser su problema. Nuestra, que ya viene a ser las plegarias de intercesión, la oración, pero también las obras de misericordia, espiritualmente, el buen consejo, el buen tino, el buen testimonio, el buen ejemplo, mentalmente, la sabiduría divina, pedir la revelación, la manifestación de Dios y el discernimiento para tener esa claridad y poder ilustrar, poder sobre todo aplicarlo en nuestra vida y que dé testimonio y que sea Dios el que se lleve la gloria, no uno. Ahí es donde realmente se ve que sí hay sabiduría. Y el conocimiento humano, sí, para sobreponernos en los días, el que va en su medicina, el que va en su ingeniería, el que va en su hogar, el que va en su aula de clase o fuera de ella, en toda parte, para lo que Dios nos ha tenido, toda criatura ha de llegar hasta el último día al propósito. Para eso hemos sido creados las almas, para cumplir un fin, y hasta que no se cumpla, Él no va a destruir. Por eso decía Jesús, no tengan temor, porque primero tiene que pasar en lo personal, haber hecho lo que tiene que venir a hacer, lo que vino a hacer y lo que habrá de venir a hacer cualquier criatura que nazca. Eso nadie sabe cuándo ha de ser el momento. Final para cada quien cuando se termina. Final para la comunidad cuando las comunidades se van desintegrando, pero vuelven y aparecen. Miren que aún con la venida de Jesús y después de Él, han tratado de destruir los templos físicos, han tratado de destruir las comunidades, pero seguimos firmes en la fe cristiana, seguimos firmes los pueblos cristianos, que escuchaba más del hermano Leonardo Boff, que fue hermano franciscano, que fue el que asesora al Papa en el Laudato Si, que decían estos días que el 24%, o sea, muy poca gente está cristianos en Europa, el 62%, algo así, somos de los países Avia Yala, países llamados pobres, indígenas, campesinos, la comunidad en pleno. O sea que sigue firme la fe y la esperanza, y otros pocos están ya replegados en Asia, en África, pero sigue la iglesia. Y lo universal, que sería todo ese proceso de esa hecatombe, mis seres amados, es que somos energía pura en el amor de Dios, y eso transforma, cambia de estado. La muerte es expandir la conciencia,
pasar a otras dimensiones. Seamos de ellos, oremos para que así sea, actuemos para que así sea. Decía pues en el templo, precisamente para que ello ocurra el bautismo, la común unión, la comunión y la conversión permanente. Contrición propia, reconociendo las faltas, el haberse salido del blanco, el no recordar el Shema, ama a Dios con toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre todo asumir cuando hay una falta del compromiso, de cambio personal, de ayudar a otros con la corrección fraterna, como decía Pablo ahí en la escritura, llámalo aparte, hazle la correconvención, trata de que vuelva al orden, de que sea disciplinado, de que sea constante, de que sea firme. Si no lo hace, pues ya llama a toda la comunidad para que sea escarnio. Bueno, que vamos a ayudar en este hermano, pero ser solidario, no para acusarlo, no para juzgarlo y someterlo, sino para, ya es un compromiso de toda la comunidad. Y esa es la misericordia ya a manera ya espiritual, mental y física, porque ya quien por sus condiciones físicas no tiene los méritos suficientes, digamos, en trabajo, las capacidades, las condiciones, no tiene el empleo, no tiene, son circunstancias que se salen de la mano, que son del orden de lo político, las presiones económicas, ya acumulado en el tiempo, porque vamos pasando épocas muy difíciles que de hecho están ocurriendo, han ocurrido y van a ocurrir cada vez mayores, porque cada vez el ser humano está más dividido en su interior, está más dividido en su comunidad, está más dividido en el territorio y hay un interés muy propio, muy mezquino, muy individualista, marcado por una sociedad consumista, esnovista, materialista, que se aleja de Dios. Ellos son los que han más de preocuparse o más de preocuparnos por arrimarlos a Jesús para que vivan una vida cristiana, en esa cristificación, en ese Cristo interior. Porque si bien uno en gracia de Dios va haciendo el trabajo de cristificación, el otro también lo ha de hacer, para que realmente todos somos universo. El universo que es cada uno ha de poderse articular con ese otro universo del otro ser humano, fundamentalmente, y todas las criaturas, para que la creación siga avanzando. Mis amores, hace más de 4.600 millones de años fue creada la Tierra, y es una estrella que ha de trascender a otra estrella, y eso debe seguir, pero eso debe, mire, miles y millones de años. Entonces llegará el momento en que ya uno en su conciencia propia ya ha ido creciendo y no le va a tocar ver eso, bendito Dios. Pero si nos toca ahorita, como hemos venido diciendo, que nos cojan confesados, que nos cojan bautismados, que nos cojan comulgados en gracia de vida sacramental, en gracia de vida en oración, meditación y ayuno y acción, y en gracia de misericordia. Como Jesús es misericordioso, Él no va a permitir que quien viene haciendo el trabajo vea eso, lo contemple. Eso sería ser muy morboso pensar que le va a tocar ver ese espectáculo. Cuando esperamos ver los juegos pirotécnicos que se queman, eso no dura nada. Y es más la perspectiva de ansiedad que carga uno esperando ver la pólvora, esperando ver, no vio nada. El que dejó de ver un arco iris en 15 segundos ya no lo ve, decía Wolfgang Goethe por allá en uno de sus escritos, los relatos del joven Werder, porque realmente eso es muy minúsculo en el espacio-tiempo. Eso hay que disfrutarlo, estar conectado, y para poderlo estar disfrutando debe estar preparado en alma, mente y cuerpo, estar haciendo el trabajo de forma disciplinada, ordenada, juiciosa todos los días. Se vuelve un hábito la oración, se vuelve un hábito la misericordia con los demás, se vuelve un hábito esa vida existencial todos los días, la experiencia mística de Dios. Eso no se puede delegar, eso nadie lo va a hacer por uno y hay que hacerlo. La vida de experiencia con los demás, de conectar con los demás, somos seres sociales por naturaleza y el amor se comparte, se crece en compañía, en colectivo, y la experiencia natural, porque nuestras criaturas hermanas, espíritus vivos también, nos alegran la vida, nos llenan de esperanza, y eso es lo que nos debe conectar en el día a día. Mis seres amados, hay un mensaje
de esperanza, de fe y de confianza en el Señor, de que todo es bendición. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.